Bueno, Tipi, ¿de qué hablamos hoy? Del lenguaje corporal centrado en vídeos para empresas. Yo creo que, a ver, la parte más importante del lenguaje corporal debería de ser la postura, yo creo. Porque si lo piensas, cuando tú te pones en una postura en la que estás como más encorvado, más estás metiéndote hacia ti en vez de hablar hacia el público y ser receptivo hacia lo que te están diciendo. Claro, intentar estar lo más relajado posible, ¿no? Tampoco cruzarte mucho de brazos, porque si Claro. no estás en una postura Mm. muy cerrada, no consigues transmitir esa calma, esa confianza que se necesita. Y luego también intentar no tener los hombros encorvados hacia ti y cosas de esas, porque entonces creas más esa sensación de que no quieres recibir información. Hmm. Siempre intentando aportar esa sensación de que tú puedes recibir información y dar esa misma información. Creo que también sería importante hablar de los gestos y los movimientos que hacemos a la hora de hablar, porque también es una cosa que hay veces que utilizamos mucho los gestos o que los utilizamos de forma muy exagerada Hmm. y en cambio otras veces que nuestros gestos lo que nos están diciendo es que estamos nerviosos o que estamos incómodos. Entonces, siempre tener gestos naturales debería de ser importante. Claro, también en su justa medida, ¿no? No tener miedo a moverse, a expresar con las manos, tampoco quedarse como súper cerrado, súper Mm, quieto, pero tampoco pasarse, ¿no? claro, y sobre todo controlar los movimientos involuntarios, los movimientos de, pues a lo mejor estar todo el rato con el pie moviéndose Mm. o estar todo el rato tocándose la cara, pues son cosas que hacia la cámara se puede notar como que estás nervioso, como que no quieres hablar, son movimientos que se notan bastante Que al muchas hablar. veces es difícil controlarlos, ¿no? Porque viene de Sí. los propios nervios, pero Mm. hay que intentarlo, hay que practicar, ¿no? Para intentar, pues, que esos movimientos no surjan tanto. Claro. Y luego también, pues, es súper importante el que nuestros movimientos que estemos haciendo que te salgan naturales. Si tú no mueves las manos de normal, no muevas las manos ahora solo para hacer que tu punto llegue más lejos, porque obviamente se va a notar que tú no mueves las manos de normal. En cambio, si las mueves mucho, no te sientas aferrado a estar con las manos quietas, las manos puestas en una posición siempre, porque entonces lo que vas a crear es lo contrario, vas a crear una postura rígida que también va a ser poco natural para en la cámara y sobre todo para el espectador más adelante. El contacto visual es importante. No creo que sea tan importante como, por ejemplo, los movimientos y la postura, pero también el no estar con los ojos mirando para todos lados. Hmm. Porque si estás hablando con una persona, habla con la persona. Si estás hablando con la cámara, habla con la cámara. Yo creo que eso de estar mirando, si estoy hablando contigo y estoy mirando por allá, obviamente va a quedar un poco como que no estoy hablando contigo, como que no quiero hablar contigo, quiero evitar el tema. Entonces también el contacto visual pues sería importante. Pero incluso cuando estás también hablando solo con una cámara, estás Mm, tú frente a una cámara, también es como si estuvieses hablando con alguien, porque hay otra persona que te está viendo desde su mm, casa, desde donde sea. Entonces claro. también hay como un interlocutor. Otra cosa que habría que cuidar mucho son las expresiones faciales. Obviamente, cuando estás hablando con una persona, tienes que intentar ser receptivo a lo que te están diciendo y cuando estás hablando con la cámara igual. Si estás hablando de algo más coloquial, más amistoso, pues puedes tener una sonrisa más abierta. A lo mejor si estás hablando de algo serio, pues no tengas una sonrisa de oreja a oreja, Sí. pero tampoco tengas una expresión bastante cerrada y bastante seria, porque entonces lo que van a entender el espectador es que estás cerrado a otras cosas que no sean lo que tú estás hablando. Entonces, la expresión facial, súper importante. Sobre todo cuando estás hablando con otra persona, porque una de las cosas que me molesta mucho en los podcasts es gente que está como escuchando a alguien, pero no está escuchando. Está mirando como en un punto más cerrado. No mires hacia allá. En un punto como cerca de donde está la persona, pero ya pensando en el siguiente punto y se nota mucho. Entonces, también cuando estás hablando con una persona, expresiones faciales también cuesta mucho no irte bueno, te estoy escuchando. Ujú. Esa parte también es muy importante, creo yo. Vale, otra cosa también importante, otro punto a tener en cuenta es ajustar tu ritmo del habla según lo que estás hablando en el vídeo. Mm, Hablar de una forma tranquila, no Mm, acelerada, ayuda a que también tu idea se entienda mejor y también hacerlo más dinámico y más entretenido para la persona que lo está viendo. Depende de lo que estés explicando, si es algo muy técnico que se le puede mm, hacer pues más pesado, pues depende de cómo fluya tu habla, pues también ayuda al vídeo. claro. Sí, en los vídeos corporativos que hicimos hace poco, hay alguno que se le notaba que Sí. hasta a él le aburría el tema del que estaba hablando y claro, luego el vídeo sale
porque su ritmo no es el que toca. Entonces, a lo mejor estás hablando de cualquier cosa corporativa y ellos están así, hablándole a la cámara, en vez de estar hablando con un poco de energía y hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Entonces, ahí también el ritmo tiene que ayudar bastante a la hora de que puedas comunicar tu mensaje un poco mejor, que si no luego se hace un poco aburrido. También el ritmo te puede ayudar bastante a, pues, hacerle saber a la otra persona cuánto te importa el tema, ¿no? Mm. Porque si yo te hablo con una energía y con una pasión hacia lo que yo estoy hablando, también te hace saber que es importante para mí de lo que te estoy hablando. Luego a lo mejor bajo el ritmo un poco en los puntos en los que tampoco son tan importantes y luego subo el ritmo en las partes en las que quiero que atiendas más, en las que para mí me parecen importantes. Y eso se notará mucho también a la hora de, pues, si el tema me gusta o si el tema no me gusta. Claro, se trata al final de contagiar a la otra persona, ¿no? Con Claro. esa pasión, como dices, ese Mm. ímpetu, esas ganas. Pues también será importante, si vas a hablar con tus amigos de un podcast cualquiera, Mm. pues te va a dar un poco igual cómo te vistas, pero si tienes un vídeo más corporativo, no vayas en vaqueros o no lleves una camiseta en la que ponga cosas groseras, por ejemplo. Claro, además Intenta... también como esté decorado el set, también importa para ir un Mm, poco acorde a lo que es el fondo, acorde a lo que claro, es la decoración, el mobiliario, lo que sea, y no irte mucho, desentonar mucho claro. y que crea ahí una desarmonía Mm. visual. Y luego también importante, fuera ya del lenguaje, pero evitar los patrones que sean de líneas y de puntos, porque eso marea mucho en cámara. Y sobre todo los colores muy llamativos, porque eso va a distraer a la persona que te está viendo en pantalla. Va a distraerla y va a hacer que solo se fije en ese color en vez de estar fijándose en tu cara, en tus expresiones, en lo que estás diciendo. Entonces también será importante. Mm. También es importante en el tema del vestuario, depende de qué marca quieres reflejar, si es, por ejemplo, la persona que está hablando, la marca es Mm, él, o tiene algo que en la ropa puede representar muy bien su marca, pues el hecho de que sea el mismo y pueda vestir como él quiera, pues puede ayudarle a reflejar su marca o vender su marca. Sin embargo, puedes que el vídeo sea para algún tipo de oficina, algún tipo de organismo, entonces pues y quizá te requiere ir con algún vestuario más arreglado, más serio, por así decirlo. Claro, al final la historia que estamos contando con nuestra ropa también importa mucho Mm, y no va a ser lo mismo vestir neutral para vender un producto que vestirte para venderte a ti. mm, Obviamente, si vas a vender a ti mismo, tendrás que ser tú mismo con la ropa, tendrás que ser tú mismo mm, en la forma en la que tú te expresas a la hora de vestirte, a la hora de ponerte los complementos, a la hora de peinarte, también importante. mm. Entonces, también vístete acorde a lo que estés vendiendo. Y bueno, ya el último punto sería practicarlo todo, pero que no parezca que lo hayas practicado después, tiene que siempre ser natural, pero no dejes las cosas para el último minuto y bueno, lo que salga, saldrá también. Claro. Mira a ver qué queda bien, mira a ver si esta frase no suena natural en lo que tú hablas. A lo mejor este movimiento a ti no te sale natural o no te gusta. Mm, Este movimiento a lo mejor, si estamos hablando de cosas como, bueno, pues lo voy a dividir entre tres, pues si yo practico todo el rato y digo entre tres, un, dos, tres, al final me va a salir. Siempre me va a salir un poco más ensayado, por así decirlo, que si pues me sale natural decir, bueno, lo dividiremos entre tres, entonces habrá uno, habrá dos y habrá tres. Como que los movimientos te tienen que salir naturales, pero siempre intenta ver qué movimientos para ti son naturales. Creo que es importante. Claro, y es como dices, no dejarlo todo para el momento de grabar, a ver qué te Mm, encuentras, porque siempre además vas a sentir la propia presión del momento, del mm, tener que repetir, del tener que hacerlo mal y readaptarte, improvisar en el momento. claro. Luego también anécdotas de haber grabado con gente vídeos corporativos, de Mm, gente que a lo mejor no se había preparado movimientos o no había visto qué podía hacer con las manos y al final acababan todo el rato con las manos así. Y sobre todo en vídeos en los que hemos hecho a lo mejor algún vídeo cenital mm. con la cámara encima, se veía como que estaban todo el rato con un triángulo. Y era ellos, la cabeza, su cara, todo, pero un triángulo siempre ahí. No, y quedaba raro obviamente en el Claro, plano, parece pero que estamos mandando algún mensaje subliminal. claro. Entonces al final decirle, oye, cambia las manos para que no se vea siempre un triángulo, tal.
al final luego esa persona va a estar consciente de que, bueno, ya no puede poner las manos así. Sí. En cambio, si lo practicas en casa, como que te sale luego más natural porque ya has practicado hablar y expresar lo que vas a decir antes. No sé, desde el punto de vista de alguien que va a verlo como espectador, podría quedar mejor si tus manos no siempre son un triángulo o si tus manos siempre están en las rodillas. Al final es un poco eso, practicar hasta ver qué movimientos te salen naturales, pero no quedan mal en cámara. Bueno, al fin y al cabo, lo que es el lenguaje corporal y lo que es saber expresarte es intentar ser tú mismo delante de la cámara, ¿no? Es expresar lo que tú fueses a expresar con una persona normal, pero ahora con una cámara. Y finges que no está ahí, que estás hablándole a otra persona y estás explicándole a otra persona lo que estás haciendo. Y siempre, pues, que te quede lo más natural posible. No digas frases que no dirías fuera de otro ámbito. Es como si vas a hacer un vídeo corporativo, no digas frases que para ti suenan súper inteligentes y luego no lo dirías fuera de ese ámbito porque entonces te va a quedar raro. Si no mueves las manos de normal mucho, no las muevas mucho ahora porque va a quedar raro. Siempre intenta ser tú mismo, pero delante de una cámara. Claro, o sea, tampoco hay un secreto y una forma de hacerlo bien. Mientras tú estés tranquilo, estés relajado y hables como siempre hablas, como si fuese con tu mejor amigo o con quien sea, pues al final el vídeo sale solo. Claro. Y sobre todo si estás hablando de algo que sabes, porque luego te salen solas las palabras. Si es algo que a ti te apasiona, algo que a ti te encanta hablar, pues simplemente sigue hablando del tema, no lo pienses mucho, porque hablar delante de una cámara o hablarle a otra persona va a ser lo mismo. Vas a estar hablando de un tema que te gusta. Entonces, al final, con que lo digas con pasión y con que expreses la importancia que tiene para ti, yo creo que es suficiente.